tardes. Estamos acá en este programa en línea, así que quiero agradecer a todos los que están del otro lado, que se puedan suscribir a la página, que puedan ver el programa. Y bueno, y vamos a estar haciendo una pequeña reflexión, que este bloque, que se va a llamar Solo por Fe, va a estar saliendo todos los sábados a las 4 de la tarde, así que le agradezco a todos los que pueden ver el programa y vamos a hacer esta pequeña reflexión. Más que nada vamos a estar contando una historia sobre la mujer del flujo de sangre, y más que nada que pueda hacer una reflexión para todos los que estén escuchando este programa. Así que bueno, bienvenido, Pastor Juan. ¿Cómo estás, Rodri? Hola, ¿cómo están? Dios te bendiga. Bueno, como decía Rodri, vamos a estar hablando y dando una pequeña, un pantallazo, ¿no? Una meditación, una reflexión sobre la mujer del flujo de sangre, una mujer que pasó por muchos años de un problema que no encontraba solución en ninguna forma y gastando mucho dinero, pero así hay mucha gente hoy también, como hablaba recién fuera de cámara con Rodri, mucha gente que está pasando por muchas situaciones, muchas dificultades, muchos problemas y no encuentra la solución. Y esta mujer durante 12 años no tenía la solución, pero encontró la solución en Jesús. Y queremos dar un pequeño pantallazo sobre esta mujer. Y miren, vamos a leer en principio el texto bíblico. Dice en Lucas capítulo 8, versículo 40, empieza el relato hablando sobre Jairo y la hija de Jairo, porque Jairo fue a buscar a Jesús para que vaya a su casa para sanar a su hija, que tenía 12 años y estaba gravemente enferma. Y Jesús le dice, sí, voy a ir para tu casa, vamos. Pero en el transcurso de ir, se encontró con otro personaje en el camino, que es la mujer del flujo de sangre. Quiero que leamos el texto bíblico y luego lo desarrollemos un poquito. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Presta atención a esto, la multitud le oprimía mientras iban. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante, presta atención también acá, dice que no pudo ser sanada por muchos médicos que fue a todos los médicos sabidos y por haber de la época, fue a gastar su dinero, lo que tenía de una forma o de otra, y no encontró la solución. Pero dice, había escuchado que Jesús entró y acercándose a él, dijo, se le acercó por detrás porque pensaba que si tocara el borde de su manto iba a ser sana. Dice, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, dice, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Creo que esta es la historia donde esta mujer pasó por un momento difícil, donde cualquier mujer
para que entremos en la historia y para que más o menos conozcamos un poco cualquier mujer que estaba pasando por un periodo de menstruación para la sociedad de esa época o de ese entorno. Era considerada impura. Era considerada impura, inmunda. Entonces, en el periodo de menstruación o como las costumbres de las mujeres, se tenía que quedar en su casa y no podía salir de ese lugar. Y si salía de ese lugar, si salía de ese entorno, tenía que ser apedreada. Era muerta. La mataban. Porque no, la ley o esas normas que tenían en ese entonces eran muy tajantes. Esa mujer tenía que estar en su casa. Pero imagínense, si una mujer por 7 días, 8 días que está con su periodo no podía salir. Imagínense una mujer, hacía 12 años, dice, y estuvo con todos los médicos sabidos y por haber, y no encontró respuesta, Rodri. No encontró respuesta. O sea, ahí te da a entender que ella tenía plata y con qué sustentar los médicos. Exacto. Pero aún así no le alcanzó. Porque dice que gastó todo cuanto tenía. Claro. Todo cuanto tenía y seguía gastando. O sea, era una mujer, para que uno se dé cuenta, adinerada o de un buen pasar económico o tenía algún dinero ahorrado, no lo sé. Pero dice, gastó todo cuanto tenía. Habrá ido a los médicos, curanderos, brujos, o habrá ido a, no sé, a diferentes tipos de doctores de la época y habrá hecho diferentes tipos de tratamientos y la verdad no encontró respuesta, no encontró solución. Yo creo que esa mujer ya habrá estado frustrada, desganada, depresiva. No, me imagino cuántas cosas se pudieron ocasionar a esta mujer, porque no encontró, no había forma, no había manera. O sea, no, la medicina de ese entorno no encontraba una respuesta. Solución. Tal vez si hubiese sido en esta época, le hubiesen dicho, bueno, vamos a hacerte un estudio, un ecodople, una resonancia, vamos a hacer, no sé, una ecografía ultra, full, para ver qué encontramos. Pero en esa época no había esa tecnología. No había nada. Era imposible. Pero ¿sabe una cosa? Que lo que para nosotros es imposible, para Dios no es imposible. Vos me decías, Rodri, recién que justo antes de la reunión que estábamos hablando del tema de que este pasaje está en 3 diferentes libros. Pero lo que voy yo, lo que es, a mí me llama la atención es que no lo relatan de la misma manera. Lucas Claro. es el que lo tiene más detallado, pero por eso te quería preguntar vos qué pensabas que sea. No, y ahí es porque según la visión o lo que cada uno vivió en su momento, Claro. porque vos fíjate, no sé si es en Marcos o es en Mateo, pero uno de los otros dos dice que ella cuando se estaba acercando pensaba por adentro de sí y decía que si tan solo tocare el borde de su manto sanaría. Acá no lo dice, en Lucas no lo dice. Claro. No, por eso digo, no sé si es en Marcos o en Lucas, en Mateo, pero en uno de los otros 2 libros cuenta como que ella pensaba en su corazón diciendo, si tan solo tocar el borde de su manto sanaría. Y se metió entre la multitud, dice. Creo que dice, y ahí dice, y metiéndose entre la multitud. Y ahí podemos ver el esfuerzo que hizo. Y la fe. La fe. El punto, o sea, en general, o sea, lo que juega en eso es la fe que tiene la Justamente fe. porque la fe que ella tuvo, y la fe no viene porque leí o porque estudié algo. La fe, la Biblia dice que es por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, esta mujer, si leemos desde el comienzo, vamos a encontrar que oyó que Jesús estaba en la ciudad,
oyó que Jesús había entrado en ese barrio. Entonces, cuando oyó que hizo, voy a buscar mi milagro. Porque la fe es por el oír. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esta mujer no es que pasó de coincidencia, dijo, bueno, hoy justo vino un sanador, ¿no? Porque a Jesús lo consideraban como un sanador en ese momento, y a ver qué onda. No, ella ya sabía de Jesús. Sí, se había escuchado de Jesús. Entonces, cuando se enteró de que Jesús estaba en la ciudad, lo primero que dijo, no me importa. Yo voy a buscar mi milagro. Corriendo el riesgo que tenía, que si la encontraban o si se hubiese visto parte del flujo de su sangre, tenía que ser apedreada. La mataban. Y no eran nosotros vemos o nos imaginamos en las películas lo que nos imaginamos o lo que vemos en la película, unas piedrecitas. No, eran pequeños adoquines que cuando golpeaban en el cuerpo de la persona con 5 o 6 te mataban. Lo llevaban a una plaza central donde había como un pozo y ahí los apedreaban. Sí. Y ella, corriendo ese riesgo, dijo, esto es el todo o nada. Porque ya había ido a todos los médicos. No había respuesta, no había solución. Entonces dijo, el todo o nada. Voy, si me sano, voy con esa fe para sanarme. Entonces, ¿cuál es el punto de este mensaje? No importa si no encontraste la respuesta en lo que buscaste. La respuesta siempre la vamos a tener en Jesús. Así es. Bueno, déjame dejarte 3 pequeñas cosas que nos enseña, que justo estaba buscando el tema de que nos enseña este pasaje. No hay situación demasiado larga o difícil que Jesús no pueda cambiar. O sea, no sé si querés algo decir sobre eso. Sí. En realidad, puede pasar el tiempo. Por eso me encantó esa reflexión. Porque puede pasar el tiempo, porque pasaron 12 años. Claro. Y en 12 años no encontró solución. Pero los 12 años que ella trató de encontrar la respuesta y no la encontró, Jesús en un minuto, en un segundo, lo cambió todo. Bueno, la segunda sería, la fe, aunque parezca pequeña, tiene un poder cuando está puesta en Cristo. Claro, es más, aunque sea pequeña, la Biblia dice que si tuvieras fe como el grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate, y se quitaría. Le dirías a este sicomoro, muévete, y se movería. Porque el grano de mostaza tiene que ver con una semilla muy chiquita, pero cuando crece se hace muy grande y es una de las hortalizas más grandes. O sea, así sea la fe más chiquita, pero si está puesta en Jesús, la fe, esa fe chiquita, en Jesús se hace gigante. Y por tercero y último, Jesús no solo sana lo físico, sino también restaura el corazón y devuelve dignidad. Justamente, esta mujer ya no tenía dignidad. Su estado físico, su estado natural estaba hasta deteriorado, hasta demacrada. Cuando vos volvés a recuperar tu estado físico, tu salud, volvés a recuperar hasta tu dignidad, porque todo el mundo va a decir, wow, ¿qué te hiciste? ¿Qué pasó? Cuando una persona está enferma, ¿cómo anda? Sí, decaída, demacrada, sin ánimo. Pero cuando uno recupera la salud, anda alegre, anda gozoso, anda bien, con ánimo. Entonces te devuelve la salud, te devuelve el ánimo, te devuelve la dignidad y te devuelve la firmeza. Y todos te van a decir, wow, algo veo en vos que cambió. ¿Y sabes lo que cambió? Que Jesús hizo un milagro en mi vida. Amén, así es. Y cerrando este concepto, ¿no? Sí. Cerrando este concepto, no hay nada para Dios que sea difícil. Amén. Aún lo más difícil en nuestra vida, sea salud, sea economía, sea familiar, aún lo más difícil en nuestra vida, si nosotros depositamos como esa pequeña fe, ese pequeño grano de mostaza en Jesús, Dios puede hacer que esa fe se crezca y lo imposible
se haga posible. Lo difícil se haga fácil. Esta mujer tenía algo imposible, que no lo encontró ningún médico. Ahora, cuando se encontró con Jesús, lo imposible se hizo posible. Sí. Así que bueno, espero que les haya gustado esta pequeña reflexión y bueno, todos, para repetirlo de nuevo, este programa va a estar todos los sábados a las 4 de la tarde, que se llama En Línea, pero también fuera de eso va a haber ciertos bloques como este, que se va a llamar Solo por Fe, en donde va a haber una pequeña reflexión, donde va a haber una palabra donde Dios va a hablar a tu vida, y yo te diría que no te lo pierdas, que lo puedas compartir, que puedas agarrar y pasarlo a todos los grupos, en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, que puedas mirarlo, porque es algo muy rico y que tiene esa carga espiritual que uno necesita. A veces uno está pasando por ciertas situaciones y capaz que este pequeño mensaje ayuda a que pueda levantar a otras personas que están caídas, como esta mujer también que estuvo así, y capaz que alguien está pasando por la misma situación, así que yo te animo a que puedas compartir este video y que lo compartas por todos. Y antes que nada, me gustaría decirte que nuestra iglesia está ubicada en O'Higgins 495 Sarandí, Avellaneda, que está entre Belgrano y la calle de Rivadavia. Así que nada, te esperamos. Todos los cultos, que son los domingos, el primer servicio es a las 10 de la mañana, el segundo es a las 7 de la tarde y los jueves a las 7:30. Así que te esperamos con los brazos abiertos porque somos Casa de Dios MBI Sarandí y somos familia. Así que, cerrando este pensamiento, siempre digo esta palabra: Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que hizo el milagro en esta mujer también puede hacer el milagro en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu circunstancia. Así que, ¿cuál es el punto? Solo cree. Amén. Porque, ¿qué le dijo Jesús a la mujer? Sí. Tu fe te ha salvado. Amén. Solo cree. Amén. Así que bueno, nos vemos la próxima y Dios te bendiga.